Saludos a todos. Voy a presentarme y voy a presentar. Soy el doctor Marco, médico acupuntor, y mi contertulio es el doctor Muñoz, médico reumatólogo y acupuntor. Y vamos a intentar aclarar un poco los componentes de este posgrado dedicado a la acupuntura funcional y a la neuromodulación auricular aplicada al dolor. Si están viendo este vídeo es porque realmente están interesados en este curso y en los términos que propone este curso. Y yo voy a preguntarle al doctor Muñoz, saludos, doctor Muñoz. ¿Qué es? Muy buenos días, doctor Marco. Buenos días. ¿Qué significa, cuál es el concepto de acupuntura funcional? Bueno, nosotros definimos acupuntura funcional y le pusimos el concepto de funcional porque realmente, como dice la palabra, funciona. Lo que nosotros trabajamos y queremos transmitir y enseñar con este posgrado es que la acupuntura no es una pseudociencia, la acupuntura no es una pseudoterapia, la acupuntura es un procedimiento médico. Médico en tanto y cuanto pertenece a la medicina y por tanto a la sanidad. La acupuntura funciona. Recientemente, la Agencia de Evaluación de Tecnología del Ministerio de Sanidad ha emitido un documento donde califica la acupuntura no solo como un procedimiento útil, sino que la califica como es decir, una tecnología compleja y sanitaria que ayuda y que tiene evidencia en muchos campos de la salud, pero sobre todo en lo que es relativo al dolor. El dolor es una pandemia que causa mucho sufrimiento a nuestros pacientes y la acupuntura es una gran herramienta, una gran tecnología para ayudar a los pacientes que sufren de dolor. A veces como primera intención, a veces como tratamiento complementario. Sea complementario o sea solo con acupuntura, podemos ayudar muchísimo a los pacientes con dolor. Cuando decimos que funciona es que la acupuntura, y lo que vamos a transmitir en este curso, es la esencia práctica y útil, sin irnos por las ramas, sin irnos por rodeos, sin entrar en teorías complejas, sino en casos prácticos, acupuntura que realmente funciona a nuestros pacientes. Doctor Marco, si hablamos de acupuntura funcional, es el primer título del posgrado, pero ¿qué entendemos por el concepto de neuromodulación auricular? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, tengo que aclarar que el doctor Muñoz y yo somos los directores, y eso significa que hemos diseñado este posgrado y este curso, y lo hemos diseñado con toda la intención para hacer lo que el doctor Muñoz estaba diciendo, una acupuntura práctica, una acupuntura efectiva y una acupuntura que realmente sirva para solucionar los problemas que se nos presentan en la consulta diaria. Agradezco la pregunta de la neuromodulación auricular porque podría definirla como una auriculoterapia funcional. Es decir, que hasta hace muy poco tiempo, 4, 5, 6 años, hemos estado viviendo una situación caótica organizada. Y me explico. Es decir, la auriculoterapia ha sido un campo abonado para aquellos personajes que querían hacer algo en su vida especial y eso era una cartografía auricular. Entonces tú te ponías sobre el tema y empezabas a señalar puntos reflexológicos y generabas tu cartografía sin criterios. Es decir, no habían criterios para diferenciar por qué el punto reflejo de rodilla está aquí para un autor en una cartografía y está en otro lugar para otro autor y para otra cartografía. Y por lo tanto era un caos un poquito organizado en el sentido de que cuando ya tenías una ubicación dentro del mapa auricular ya podías moverte. Pero todo esto ha cambiado y ha evolucionado hacia una idea mucho más
clara y que nos explica cuál es el mecanismo de acción de una reflexoterapia como es la auriculoterapia y en este caso la neuromodulación auricular. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que la neuromodulación auricular contempla la inervación del pabellón auricular, que es increíble, y la contempla desde el punto de vista de esa inervación periférica unida a unos núcleos de control en el sistema nervioso central. Y a partir de ahí entendemos muchas cosas de las que pasan. A partir de ahí podemos generar estímulos que realmente sean efectivos para aquello que queremos solucionar. ¿Y por qué hablamos de neuromodulación auricular cuando estamos en un curso de acupuntura funcional? Pues porque es imprescindible, y así lo muestra la práctica diaria, el complemento de la acupuntura es la auriculoterapia. Una necesita de la otra y la otra necesita de la primera. En este sentido, me parece fundamental la evolución que ha mostrado la auriculoterapia en esa forma que llamamos neuromodulación auricular y que comprendemos los mecanismos propios de neuromodulación para el dolor, porque entendemos cuál es la conexión con el sistema nervioso. Es decir, la interpretamos desde el punto de vista neurofisiológico y neuroanatómico, que yo creo que es la que pone un poco las bases y los criterios para saber por dónde andamos. Bueno, pues ya que estamos en esto, doctor Muñoz, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo van a estructurarse las clases, cuál va a ser su funcionamiento, qué tienen que esperar los alumnos, cómo lo tienen que ver, cómo lo tienen que, no sé, qué tienen que conocer. La verdad es que, doctor Marco, tú bien lo sabes, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo para realmente adaptar lo que es una metodología presencial, 100% presencial, que era anteriormente, en las ediciones anteriores, con una metodología que es el presente y es el futuro de la formación, que es una metodología semipresencial. De esta forma, los contenidos los iremos subiendo en la plataforma, estructurados y con un calendario que podréis consultar en la página web. Inicialmente hablaremos de los conceptos de puntos de acupuntura y zonas neuroanatómicas. Un bloque muy importante, un bloque principal, es el de los trayectos meridianos, de los clásicos territorios, pero asociados también con estas zonas y puntos neuroanatómicas. Esta es una base porque la localización precisa, la precisión en la puntura es una de las claves del éxito terapéutico de esta técnica. A partir de ahora voy a empezar a introducir el concepto de tecnología, porque cada vez me gusta más, en vez de técnica, hablar de tecnología. Una vez sepamos localizar estas zonas neuroanatómicas, estos puntos neuroanatómicos, hablaremos un poquito de la evidencia científica que tenemos. Hablaremos un poquito de la metodología de investigación en acupuntura. Otro bloque, porque no tenemos que obviar de que la acupuntura parte de unas bases de la medicina tradicional china, son unos fundamentos que tendremos para que entendamos un poquito y cuando realmente nuestros alumnos lean artículos, porque aún hay artículos que siguen refiriéndose a estos conceptos clásicos de la medicina tradicional china, también lo puedan entender. Y luego pasaremos a, para mí, la parte princeps, ¿no? Que es hablar un poquito de qué criterios utilizamos cuando realmente tenemos un paciente que nos viene con un dolor de hombro, que nos viene con un dolor de rodilla, que nos viene con una fascitis plantar o que nos viene, por ejemplo, con una lumbalgia aguda. ¿Qué criterios utilizamos para diagnosticar a esos pacientes y qué selección práctica de puntos utilizamos? No hablaremos, como hemos dicho con el doctor Marcos, solo de acupuntura, sino que hablaremos de técnicas afines a la acupuntura y que potencian esta tecnología. Me refiero a la electroacupuntura, frecuencias, intensidades, protocolos, instrumental, técnica de neuromodulación auricular, que como bien ha dicho el doctor Marco, cada vez coge muchísima más fuerza y muchísima más práctica y utilidad en el día a día. Y finalizaremos lo que es este posgrado con unas clases específicas para tratar tanto el dolor emocional
como tratar el dolor perioperatorio, el dolor oncológico, los dolores neuropáticos, las cefaleas. Y todo esto, para mí, la guinda del pastel, será unas prácticas que haremos que a posterior os comentaremos cómo estarán estructuradas. Es decir, todo este contenido será contenido online con unas clases online también por Zoom con los profesores, asociadas con unas prácticas presenciales para localizar esos puntos, para realmente comprender esos diagnósticos que utilizamos, que realmente, aunque este formato es similar, podemos obviar la parte práctica de la acupuntura. En resumen, en el calendario veréis día a día cuándo colgando las clases, veréis también cuándo están focalizadas estas Zooms para realmente poder intercambiar esas dudas que tengáis con vuestros profesores, y luego también los días de las clases presenciales, que son fundamentales, porque como bien sabe el doctor Marco, la acupuntura se aprende practicando. Y aprovecho para preguntarle, porque aquí solo estamos el doctor Marco y yo, pero ¿tenemos un buen profesorado o qué profesorado tenemos realmente que hemos elegido? Bueno, pues esto es la joya de la corona, el profesorado. El profesorado no es un profesorado casual, sino que es un profesorado muy cualificado, escogido, experimentado. Y ya sabes, doctor Muñoz, que hemos hablado siempre a la hora de escoger a las personas más adecuadas, que tienen que estar en contacto diario con la acupuntura y con la práctica de la acupuntura. Por lo tanto, primera condición para nosotros indispensable, que el profesorado esté en contacto, haga acupuntura y tenga esa experiencia diaria y continuada. A ver, contamos con fisioterapeutas y contamos con médicos. Voy a empezar con los fisioterapeutas porque son 3 personas que me han acompañado y nos han acompañado desde hace 20 o 30 años en todos los cursos que hemos hecho de acupuntura aplicada al dolor. Son expertos en anatomía palpatoria, en neuroanatomía, en localización. Son personas con una capacidad de transmitir y de involucrarse en este trabajo que al final, y como tú muy bien has dicho, la acupuntura es hacerla. Y hacerla es localizar y punturar y aplicar lo que tengamos que aplicar tecnológicamente. Y por tanto, en este sentido, una base importante de nuestro posgrado es el conocimiento neuroanatómico de los puntos necesarios para realizar el tratamiento. Y ahí tenemos a los mejores, a los mejores. Por otro lado tenemos a un médico reumatólogo que aplica acupuntura a sus pacientes. Este es el doctor Muñoz, que lo tenéis aquí. Por tanto, con una experiencia dilatada en este campo. Claro, la transmisión de ese conocimiento y de esa experiencia durante tantos años y con tantos pacientes es esencial a la hora de establecer criterios y discriminar qué tipo de tratamientos, qué podemos esperar de estos tratamientos, cuándo podemos abordar estos tratamientos, qué objetivos tenemos que plantearnos con estos pacientes, ser claros. La acupuntura no es magia, no lo soluciona todo. La acupuntura tiene un mecanismo de acción, un campo de actividad, una eficacia, pero tenemos que determinar qué eficacia para cada patología. Ahí tenemos a un gran especialista, como he dicho, el doctor Muñoz. También contamos con la doctora Esther Martínez, que es acupuntora, por supuesto, hace acupuntura y es pediatra. Al mismo tiempo, excelente profesional, excelente acupuntora. Yo no he visto tratar en general a los que hacemos acupuntura, los niños nos dan cosa. Es decir, tenemos cierto reparo porque no sabemos y tal.
hay que ver trabajar a la doctora Esther Martínez con niños. Es un espectáculo total y absoluto. Bueno, pues la tenemos a ella. Y también tenemos al doctor Rafael Fiorello, que es médico rehabilitador del Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, que es donde haremos las prácticas, y por lo tanto tenemos su referencia en este lugar donde acabaremos de completar todo lo que vayamos aprendiendo en este posgrado. Por tanto, ¿qué tengo que decir del profesorado? Pues excelente, porque al final ha sido nuestra decisión, el escoger a cada persona que realmente necesitábamos para el objetivo que nos hemos marcado en este posgrado. Bueno, aprovecho para preguntarle al doctor Muñoz ¿cuál va a ser el método de trabajo? ¿Cómo vamos a plantearnos llevar adelante todo este proyecto? Ya lo hemos comentado, doctor Marco, un poquito antes, ¿no?, en lo que es la estructura, pero realmente la metodología es una metodología, como hemos hablado, semipresencial, en el cual nosotros los docentes hacemos un trabajo previo, un trabajo que nos supone un esfuerzo añadido, pero que creemos que vale la pena. Creemos que tenemos que estructurar las clases, todo este contenido, y ponerlo sobre webinars, ponerlo, digamos, grabado. Esto se pondrá en una plataforma que los alumnos irán pudiendo descargarse y poder visualizar estos contenidos. Si bien es cierto de que llevaremos un ritmo a partir de marzo, que es cuando arrancamos este posgrado, en cualquier momento se pondrá a apuntar a algún alumno y podrá hacer un sprint y recuperar estas clases perdidas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando luego asista y pueda asistir a, digamos, lo que son los seminarios para perfeccionar estos contenidos teóricos que el alumno visualiza y estudia con la bibliografía complementaria que les damos. Luego se discuten en Zooms interactivos, donde estaremos presentes cada uno de los docentes y trataremos sobre los temas que haya habido los módulos concretos. Además, este contenido teórico, con estos Zooms teóricos, serán también puestos en práctica en unos módulos presenciales donde, como hemos bien dicho, enseñar acupuntura, enseñar a localizar, la teoría es interesante, pero necesitamos una práctica. Este esquema se repetirá, digamos, durante todo el año, desde marzo, digamos, hasta enero del 2022, y a partir de aquí la guinda final será las prácticas. Las prácticas, y aprovecho ya a ponerlo sobre las mesas, yo creo, doctor Marco, la práctica para mí es un valor diferencial de este posgrado. Sin prácticas no se entiende enseñar y entender la acupuntura. Más adelante os explicaré en concreto cómo funcionan todas estas prácticas y cómo trabajaremos. Yo creo que más o menos esta es la metodología y yo creo que nos tendrá que explicar, doctor Marco, una síntesis que hemos comentado de cómo va este cronograma, qué bloques son importantes. Bueno, creo que ya lo has comentado tú anteriormente con detalle y, por tanto, sobre este esquema de semipresencialidad, es decir, bloques en donde el alumno puede ir trabajando y que después tendrá oportunidad de contrastar con el profesor encargado de ese bloque las dudas que tenga, eso por supuesto, siempre. Hay esa parte de presencialidad que sí que hemos cuidado para que realmente todos esos conceptos que hemos aprendido puedan llevarse a la práctica. Es decir, una cosa es la descripción teórica de un punto y otra cosa es la palpación in situ de ese punto. Y por tanto eso para nosotros es muy importante porque es donde acabamos de conectar la idea inicial con la realidad total y absoluta en ese momento. Ese esquema va a ser lo importante de este posgrado. Lo vamos repitiendo, la semipresencialidad, pero por supuesto,
y como tú has dicho, la guinda del pastel es esas prácticas hospitalarias con pacientes reales en donde lo que hemos aprendido teórico, lo que hemos hecho en nuestras clases presenciales, acabamos de concretarlo en esas prácticas que luego explicarás un poquito con más detalle. Por tanto, bloques. Pues mira, en primer lugar, el gran bloque de los puntos meridianos, la localización neuroanatómica, la palpación anatómica de los puntos de acupuntura, la misma puntura, la técnica en sí. Otro gran bloque, lo que sería los principios fundamentales de la medicina energética, que no nos olvidamos de ellos, que son importantes, que son la esencia y que por lo tanto la tenemos que tener presente no por prurito teórico, no porque tengamos que hacerlo, sino porque nos dará unas referencias en un momento determinado que no podemos encontrar en el campo convencional. Pero al mismo tiempo también hablaremos de los mecanismos de acción desde el punto de vista neuroanatómico, hablaremos de los conocimientos actualizados que tenemos del mecanismo de acción de la acupuntura, que tenemos muchísimo, y tenemos mucha evidencia de cómo funcionan las cosas y por qué no somos occidentales. Podemos tener ese conocimiento y podemos utilizar ese conocimiento. Y por tanto creo que la gran riqueza es el no desechar nada y no ser talibanes de nada. Es decir, tenemos la esencia de la acupuntura, de la medicina energética, pero también tenemos los conocimientos actuales que nos ayudan a comprender, a entender y a componer esa intención de cara a los objetivos que tenemos. Otro gran bloque sería el de la neuromodulación auricular y técnicas complementarias a la acupuntura, como la electroacupuntura. Y por último, lo que tú has comentado, ¿no? El gran bloque de los tratamientos, el gran bloque terapéutico, en donde jerarquizamos un conocimiento de protocolos de tratamiento que son útiles en el 90% de las patologías. Por ejemplo, en un dolor de rodilla, sí que iremos a los criterios diagnósticos, sí que queremos saber cómo evoluciona o cómo se manifiesta ese dolor, pero tenemos que tener claro que hay un tratamiento básico para el dolor de rodilla y sus modificaciones en función de esos conocimientos o esos criterios diagnósticos. Pero lo que no nos podemos, lo que pretendemos es que tengamos habilidad en aplicar esos tratamientos diarios. El dolor de espalda, la lumbalgia, el dolor de rodilla, la epicondilitis, el dolor de cabeza, el dolor... Eso lo tenemos que tener por la mano. Evidentemente podemos afinar más, podemos componer un tratamiento mejor, diseñarlo con más detalle, pero la base la tenemos que tener clara y eso lo jerarquizamos en el aprendizaje y en la formación de nuestros alumnos. Hablar de dolor, tú lo has comentado, el dolor musculoesquelético, pero también el dolor neuropático, el dolor posoperatorio, el dolor visceral, oncológico y el emocional. Es importante en patologías en patologías que nos explicarán que ese componente emocional es parte fundamental de nuestro tratamiento. La acupuntura nos brinda una posibilidad terapéutica enorme en ese sentido y, por tanto, tenemos que aprovecharla total y absolutamente. Doctor Muñoz, y hablando de este tipo de situación, sí que me gustaría que comentaras con un poquito más de detalle el tema prácticas, porque creo que es el elemento diferencial de nuestro posgrado. Sí, nuestro posgrado tiene muchas cositas buenas, pero lo que realmente pone la guinda, ¿no? El lazo es unas prácticas. Es decir, estamos hablando de prácticas con pacientes. Tenemos un acuerdo con el servicio de rehabilitación del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, en concreto con el servicio que dirige el doctor Rafael Fiorrillo, que es para casos de pacientes reales que han sido derivados al servicio de rehabilitación por una patología dolorosa,
una patología dolorosa, normalmente musculoesquelética, pero también a veces neurofuncional. ¿Qué es lo que haremos? Haremos casos prácticos, casos en vivo, con estos pacientes en los cuales pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido durante este posgrado para delante del paciente, cuando tú estés el día siguiente de haber acabado este posgrado, durante el posgrado, y veas un paciente, sepas qué criterios tienes que aplicar, qué historia clínica tienes que hacer a nivel de criterios diagnósticos, qué selección de puntos tienes que llevar a cabo, qué estrategia terapéutica tienes que hacer, pero no haremos un día, sino que cogeremos a este paciente y durante 5 sesiones, que consistirán en 5 viernes consecutivos en febrero del 2022, visitaremos a este paciente, atenderemos a este paciente y con la supervisión de uno de nuestros profesores, cada alumno cogerá al paciente, lo evaluará, lo examinará, lo punturará y dará el tratamiento más adecuado para ver opción y esta trayectoria de cómo responde el paciente a la acupuntura y al protocolo que le hemos puesto en marcha, veremos cómo hay que adaptar el cambio de puntura, la selección de puntos, la estrategia terapéutica, dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Es decir, son prácticas reales, son prácticas que nos permiten avanzar en la acupuntura y que podemos ver realmente cómo cambian los pacientes, cómo mejoran los pacientes y qué estrategias hay que ir cambiando. ¿Eso qué es lo que nos permite, doctor Marco? Pues que el día a día, cuando yo vuelva a mi consulta y con esa lumbalgia, con esa cervicalgia, con esa artrosis de rodilla o con esa tendonitis aquilia, sepa qué tengo que hacer, sepa cómo tengo que tratarlo y sepa cómo tengo que cambiar y qué recursos utilizar para realmente hacer una acupuntura de excelencia. Una duda, doctor Marco, que siempre se nos plantea a los pacientes, los pacientes. Hola. Los alumnos ¿habrá exámenes? ¿Cómo va a ser la evaluación en este posgrado? Vale. Aprovecho para, mientras estabas comentando este tipo de cosas, he repasado las sensaciones que he tenido a lo largo de mi vida formativa. Y una cosa muy curiosa es que podemos realizar los tratamientos y lo haremos, sobre los propios alumnos se hacen todos los tratamientos, todos. Pero el paso a tener un enfermo con una patología que ya la han hecho, es un paso que si no se rompe, es decir, si no se llena ese vacío, luego hay una dificultad enorme en continuarla. Es curioso, ¿no? Y eso precisamente es lo que pretendemos con estas prácticas reales sobre pacientes reales. El rellenar ese vacío para que veamos que lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer no es tan diferente. Lo único que tenemos que aprender es ese pequeño proceso de preguntar, de establecer los criterios, de establecer los objetivos y de realizar el tratamiento. Pero eso o se hace o no, o se tiene la dificultad. Y por eso decimos que es un elemento diferencial, no porque vayamos a aprender exageradamente al tratar a un paciente lo que no sabemos. Ya lo sabemos. Lo único que hacemos es encajarlo. Yo tengo esa sensación, ¿no?, durante toda esa vida formativa, y es que si falta esto, falta una pieza. Y si falta una pieza, hay los más decididos que la pueden compensar con su decisión, pero otras personas que no la compensan, que les falta esa pieza, que les falta ese paso. Y ese paso, esa pieza, se reconoce cuando se hacen estas prácticas. Por eso la importancia de ellas. En cuanto a tu pregunta, doctor Muñoz, pues lo hacemos de una forma dinámica. Una forma dinámica que es dos cosas, básicamente. Cada vez que terminamos un tema, elaboramos una serie de preguntas, como se hacen en muchos textos, que después al final viene una serie de preguntas, para que tú reflexiones y reconsideres sobre aquello que has estudiado o que has leído.
En este sentido, después de cada tema o cada 2 temas, lo organizamos que no tengas que estar siempre después de cada tema, lo organizamos por bloques. Hacemos un cuestionario tipo test online en donde el alumno pues, va mirando, rellenando y completando para fijar esos conocimientos que a nosotros nos interesan y que creemos imprescindible. Y después hay otra parte en donde en el aspecto presencial estamos muy atentos a que cada persona adquiera la habilidad necesaria para realizar ese tipo de tratamiento, este tipo de procedimiento. En eso estamos muy atentos y siempre estamos conectados unos profesores con otros y hablamos de cada uno de los alumnos y de sus habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si notamos que hay alguna dificultad, nos esforzamos en superar esas dificultades con el propio alumno en la propia clase presencial. Le decimos lo que pensamos, es decir, tienes que conseguir esto, tienes que ir por allá, no haces bien esto, sí que lo haces bien. Por lo tanto, es una evaluación continuada o un interés continuado, diría yo, para realmente asegurarnos de que los alumnos se habilitan en este procedimiento. Y por otra parte, también es interesante para nosotros un poco la síntesis final, que me gustaría que nos comentaras un poquito, si hay alguna cosa final, si hay algún trabajo final y en qué consiste. Sí, realmente, doctor Marco, en las ediciones anteriores del posgrado nosotros planteamos un trabajo final de investigación. Este año realmente vamos a focalizar realmente no en un trabajo final de investigación, que si bien es cierto, los alumnos luego quieren seguir investigando y quieren seguir profundizando en la acupuntura, recordemos que este posgrado es el posgrado oficial de la Societat Científica de Acupuntura de Cataluña y Balears y por tanto tiene un reconocimiento científico de prestigio y de categoría en todo nuestro país. Si algún alumno quiere seguir investigando y quiere trabajar, nosotros en la Sociedad Científica tenemos grupos de trabajo, ponemos becas de investigación y se pueden diseñar luego protocolos de investigación en su centro clínico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este posgrado? Vamos a hacerlo más sencillo, que realmente, si realmente este es un posgrado, y volvamos a la primera pregunta que me ha hecho el doctor Marco, de acupuntura funcional, vamos a ser funcionales y vamos a presentar un caso práctico, vamos a realmente describir un caso práctico que hayamos tratado y que realmente el alumno con este trabajo final vea reflejado su teoría y su práctica en cómo se trata un paciente que tiene un dolor específico. Esta para mí es la síntesis de realmente un posgrado, doctor Marco, que hablamos de acupuntura funcional, hablamos de neuromodulación auricular y que no nos vamos a ir con rodeos ni con teorías abstractas, sino que vamos a ser prácticos, vamos a enseñar las herramientas que realmente nos ayudan y nos permiten el día a día ser útiles y eficaces con nuestros pacientes, que por desgracia hoy en día cada vez tenemos más pacientes que acuden a nuestras consultas sufriendo y padeciendo dolor y nuestra función como profesionales sanitarios es siempre tenderles la mano y ayudarles. Por desgracia, con la pandemia que estamos teniendo, cada vez tenemos más y más pacientes que sufren dolor, que se encuentran desamparados y yo creo que este posgrado les puede ayudar mucho a nuestros alumnos a ayudar a estos pacientes. No sé si el doctor Marco quiere acabar este pequeño webinar con algún comentario. Sí, simplemente como colofón final, como idea final, es alentar a las personas que nos están viendo en que la consideración sobre el procedimiento. Es un procedimiento muy útil, como ha dicho el doctor Muñoz, o bien de forma única o complementada con nuestros procedimientos habituales. Es muy útil. Y por tanto puede ser de una gran ayuda, de una enorme ayuda en nuestro quehacer diario y en nuestro trabajo, que al final es eso, aliviar, eliminar el dolor y hacer que las personas que acudan a nosotros tengan más bienestar y se encuentren mucho mejor de lo que se encuentran. Y
me gustaría terminar con esta idea tan interesante y tan importante de la Societat Científica de Acupuntura de Cataluña y Balears, como ese lugar en donde el alumno, después de haber acabado su posgrado, el alumno que esté interesado, que esté motivado, que tenga ganas de estar conectado, de investigar, de aprender más, de compartir conocimientos, tenga un lugar, tenga un recurso para poder realizar todas esas actividades que en un lugar de referencia, como es la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, y es un lugar de referencia donde está ubicada esta sociedad, y por tanto creo que es importante que sepan los alumnos también que este posgrado está acreditada por esta sociedad que está dentro de esta organización como es la Academia de Ciencias Médicas. Espero que hayamos aclarado un poquito cuál es la forma, la manera, los objetivos, los métodos, la forma con que vamos a organizarnos. Espero que nos podamos ver y podamos compartir todo nuestro conocimiento. Y sin más, yo creo que nos podemos despedir con un hasta luego. ¿No te parece, doctor Muñoz? Bueno, hasta luego, ¿no? Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.